Les da la más cordial bienvenida al segundo congreso y tercer encuentro ibero-latinoamericano de grupos y equipos de investigación en psicología política en este tan bello recinto, Palacio de Minería, Casa de la Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un especial agradecimiento a todos nuestros amigos de las diferentes naciones que nos acompañan. Nuestro país les brinda la más calurosa bienvenida. Agradecemos también a tan honorable presidium que hoy nos acompaña. A Raimundo Calderón, presidente del Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología. Silvina Alejandra Brusino, secretaria de la Asociación Ibero-Latinoamericana de Psicología Política. A la doctora Graciela Mota, presidenta del Segundo Congreso de Psicología Política. A José Manuel Saucedo, decano de la Facultad de Psicología de Santiago de Compostela y presidente de la Sociedad de Psicología Social de España. La arquitecta Olga Oribe, presidenta del ICOMOS Mexicano, organismo de la UNESCO. El arquitecto José Luis Cortés, presidente del Colegio y Sociedad de México de Arquitectos. A todos ellos en su conjunto les ofrecemos un fuerte aplauso. Psicología y política, dos palabras sin significado único, no adscritas a una sola connotación, una disciplina con fronteras, para construir un puente derivado de la complejidad histórica del siglo XX. Acorde con los profundos cambios político-económicos y científico-técnicos que derrumban en el soporte de ideologías y temas como el llamado fin de la historia, donde se ubicó el dualismo individuo-sociedad, producto de una mirada crítica desde la alteridad y el escenario del mundo. Se involucra con el papel del individuo frente a su circunstancia en el sentido que muy bien señalara Ortega y Gasset. Yo soy yo y mis circunstancias. Congruente con el marco de la vida cotidiana y la complejidad de la situación, la psicología política, cada vez más articulada, una visión interdisciplinaria y transversal, mucho más identificada con ámbitos que por definición son inciertos en el tiempo y por lo tanto vinculados a la construcción posible de los espacios de acción, negociación y participación social. Este congreso titulado Territorios, Fronteras y Transformación Social, Acciones y Desafíos Contemporáneos tiene como propósito ampliar el alcance e incrementar el incremento socioinstitucional de la producción científico-académica que se ha desarrollado en psicología política de México e Ibero-Latinoamérica. Tanto expertos como investigadores recientes propondrán temáticas importantes y perspectivas actuales de investigación e intervención. La meta consiste en organizar un evento científico para constituirse como referente que dé continuidad a otras y nuevas redes de investigadores, así como formar agendas de investigación a partir de las discusiones y propuestas que surjan de este congreso. Con esta breve introducción, es un placer para mí pedirle a la presidenta del Congreso nos lleve con entusiasmo a descubrir los recónditos espacios de la psicología política. Le damos la palabra a la doctora Graciela Mota Botello. Si queremos hacer una corrección sobre la asistencia de la doctora Diana Arboleda, que pues realmente es un ícono de la Universidad del Valle de México. Toda la vida ha sido impulsora de no nada más de la psicología, sino realmente también de la psicología política. Desde que trajimos la conferencia mundial en el 2001, la presencia en la Universidad del Valle de México fue continua. De hecho, todos nuestros holders eran de la Universidad del Valle de México y es un gusto tenerla por acá. Así que perdón por la omisión. ¿Por qué psicología política? Quizá lo que tengo que empezar diciendo es por dónde los medios nos han dibujado un mapa del país. Digo los medios porque son los que de alguna manera están generando la opinión pública. Podríamos decir que las ciencias económicas, las físico-ambientales, las administrativas,
sociales retratan un mapa. Yo, por decir otro, hice este mapa. Precarización del salario, incremento de la desigualdad, carencia de habilidades y competencias, sobre todo en los nuevos jóvenes, para su incorporación al mercado de trabajo, el deterioro del sistema educativo. Francamente, el deterioro de la educación básica en México ha ido generando un rezago educativo muy fuerte, en una brecha intergeneracional bastante preocupante. El deterioro también, el incremento inusitado de la población, junto con el permanente proceso de migración del campo a las ciudades y a Estados Unidos, atravesando también todas aquellas migraciones que vienen desde Sudamérica y que pasan también a Estados Unidos, la multiplicación caótica de asentamientos humanos irregulares y evidentemente la carencia de servicios en un crecimiento inusitado de la megalópolis, la desestructuración de las instituciones públicas por la rotación clientelar de sus cuadros técnico-administrativos por sobre la continuidad de los procedimientos tradicionales que formaron en otra historia el Estado mexicano, el impacto y renovación tecnológica que además genera una serie de límites en cuanto a la capacitación de quienes los operan, la reorientación de las políticas públicas desde enfoques clientelares de los partidos, el impacto del peso de las políticas globales que a su vez han impuesto grandes retos a la economía mundial, sobre todo en el marco macroeconómico, en función de ir incrementando notablemente la desigualdad y sobre todo la pobreza, el deterioro del medio ambiente y qué decir a nivel de la salud pública. Este es el mapa que oímos diario y que si además le metemos la violencia, la inseguridad, es terrible porque entonces estamos como que un poquito preocupados. El día de hoy es una muestra, colapsado Tlalpan, los niños, las escuelas, o sea, es difícil vivir en este siglo XXI, no nada más en la Ciudad de México, sino en el mundo. Frente a esto, bueno, tendríamos nosotros que pasar a otro discurso. ¿Qué pasa con la psicología política? Este es el mapa, incluso a nivel de economía nos dicen, bueno, tenemos que pasar de esta sociedad de partidos, esta sociedad de núcleos, a la sociedad de las redes. Y para eso es sustantivo los procesos de innovación y los procesos de distribución del conocimiento, distribución social del conocimiento que lleguen a la vida diaria. Uno de los retos es, ¿y cómo pasamos de la cultura de las masas, informes? Aquí en el centro histórico lo vemos, atraviesan los semáforos y ni siquiera se dan cuenta, la gente camina, o sea, es este concepto como de esa masa que se mueve, ¿no? Cómo poder construir redes activas, cómo romper la barrera de esa falta total de involucramiento con las tareas cotidianas, cómo superar esto que ha ido haciendo una especie de divorcio entre la sociedad civil y el Estado frente a una democracia perezosa, cómo favorecer finalmente el diálogo y la participación civil que verdaderamente repercuta en la calidad de vida y no nada más en el incremento del sector parlamentario. Por ponerles un ejemplo, el universo que estamos viviendo nos da este dibujo. Podemos decir que el desarrollo del momento, el sistema actual, está basado en la sociedad civil. El desarrollo de los organismos de la sociedad civil, más o menos en 90, estaba calculado con 13,000 organismos activos. No hay datos precisos de esto, entre otras cosas, esa es la característica del sector civil. Frente a esto, podríamos decir que de los 90 al año 2000, que es cuando se empieza a regular la ley de organismos de la sociedad civil, incrementa a 20,000. De ahí al 2012, podríamos decir que llegaría alrededor de unas 20,000, dentro de las cuales en el 2012 tenemos activas, entre comillas, porque no se sabe, 17,747. Y en el 2013, no tengo yo ahorita el dato actualizado del 2014, son 18,122 activas. Si nosotros comparamos esto simplemente con Inglaterra, tenemos 2 millones de organismos de la sociedad civil. Y Estados Unidos tiene 1,500,000. Verdaderamente el horizonte de la civilidad es algo sustantivo. Y estos ya no son datos de los demógrafos. Esto es un tema importante por considerar. ¿Qué hemos encontrado? La falta de confianza en las instituciones. Tenemos desde los 90 todo un rezago institucional que nos habla
de la crisis de confianza en las instituciones del Estado-Nación, en el sector parlamentario, en el sector judicial y en el sector ejecutivo. Pero la mayor falta de confianza nos sorprende más que nada. Se da en torno al otro. Los últimos datos del Instituto Nacional Electoral nos dicen que solo el 27% de 100 confían en las personas. Claro, el 32% confía en las instituciones, pero dense cuenta la falta de confianza, sobre todo en el otro. 4 de 10 expresan su total desacuerdo con los mecanismos del sector público. Esto es el último censo que acaba de sacar el INE. 50% de población, no nada más jóvenes, son intolerantes. Las leyes de cultura política que nosotros hemos estado viendo, los datos de cultura política que hemos estado viendo, sobre todo en las tendencias de acción juvenil, nos marcan cada vez mayor intolerancia de las nuevas generaciones hacia aquellas normas que no están de acuerdo con ellas. O sea, ¿por qué tenemos que acatar una norma que no estamos de acuerdo? Las nuevas generaciones, ya nacidas en esta otra historia mundial. Bueno, 6 de cada 10 no confían en las instituciones jurídicas y por obvias razones tampoco denuncian los delitos, pero lo peor es que el 4% que sí lo hace tampoco obtiene resultados. ¿Por qué psicología política? Una de las grandes tendencias que a nivel global se ha estado insistiendo también en América Latina es esta especie de paso de la manufactura a la mentefactura. Y ahora sí que ¿con qué se come eso? Pues parece que con psicología. La felicidad, todos los temas, toda la economía del bienestar subjetivo. Es importante que la gente tenga un espíritu de satisfacción. Es interesante, por ejemplo, que en los últimos datos de satisfacción, ahora que se mide la felicidad, y nos dicen, es muy subjetivo, y sí es cierto, lo están midiendo los economistas, no los psicólogos. Nos dicen, pues resulta que la felicidad, así como bienestar subjetivo en Alemania es muy poca, es un pueblo muy infeliz. Sin embargo, México es un pueblo muy feliz, así como dijo en aquel entonces otro presidente, señora que bueno que no sabe leer, porque verdaderamente es terrible leer todos los días las noticias en la mañana, y era presidente de la República. Frente a esto, el tema de la satisfacción no nada más va acompañado del índice significativo de lo que implica el bienestar, sino la economía de las experiencias y emociones empieza a constituir un referente intersubjetivo crucial para generar, parecería, habitabilidad, convivencia, ¿no? Entonces, como que es interesante recibir estos otros discursos, y la psicología tradicional no ha podido pasar por sí misma a este tema. ¿Por qué psicología política? Bueno, tenemos también la tradicional economía del existencialismo y finalmente la economía del tercer sector. El tercer sector ya lo están viendo, comparado con Estados Unidos, digamos, no tenemos nada. ¿Qué puede agregar a todo este discurso la psicología política? Existe, ¿no? Bueno, pues nosotros somos una plataforma que amalgama la acción social, le va poniendo palabra a aquello que todavía no está logrado comunicar y lo vamos llevando al desarrollo de las políticas públicas. Esa es la psicología política. Por tal motivo, la psicología política se come con la vida cotidiana, con la interacción con los otros, con el rostro de las personas. Se hace junto con las personas. Por tal motivo, se vuelve crucial para tener un ámbito de aportación permanente a esto que ha sido la gran aspiración ya desde hace un buen rato en las políticas globales, que es la máxima de la sustentabilidad. La sustentabilidad económica, por supuesto. Si no tenemos un mínimo de autosuficiencia para subsistir, bueno, pues entonces cada vez es mayor la asimetría. Número 2, la sustentabilidad social. Ahora resulta que también eso social tiene que ser autosuficiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Frente a las enormes asimetrías socioculturales que tenemos en la vida diaria. Y lo peor es que estas asimetrías cada vez han traído mayor silencio. Y ese silencio ha traído mayor desesperanza. Y esa desesperanza ha traído mayor inmovilidad. Pero la contraparte, nos dirían los teóricos de la psicología colectiva,
de esa desesperanza y esa parálisis, es la masa, estalla, ¿no? Y ni una ni otra funciona. ¿Por qué? Porque está roto el pacto de la sociedad y de lo social. ¿Cómo podemos empezar a generar sustentabilidad social acompañada de la económica y finalmente la sostenibilidad medioambiental? Son los grandes retos. Por tal motivo, el enfoque de la psicología política genera un manejo contextualizado del conflicto y genera estrategias válidas, genera indicadores, genera datos que permite decir es algo más que las buenas intenciones o las declaraciones públicas. Poder e influencia social. No todo poder genera influencia, pero lo que sí sabemos, y esta es la máxima, incluso por eso somos utópicos de la democracia participativa, es toda influencia genera poder. Opinión pública, comunicación, propaganda, pura psicología aplicada que ahora en el marco de psicología política abre un universo. Toma de decisiones de problemas que ni siquiera han podido tipificarse. Ese es el reto. O sea, la compañía de la psicología política a ese aún hace verdaderamente de esta disciplina transversal un encuentro entre la memoria, el recuerdo colectivo y el olvido social para generar nuevos discursos que se traducen en acción social. A eso le llamamos identidades colectivas. Moscovici, uno de los grandes tótems de la psicología social, les apela a minoría activa. Movimientos sociales. Muchas de las teorías de los grandes movimientos sociales provenientes de Alan Turing como clásico de los movimientos atraviesa toda esta transversalidad y recorre el tema del espacio privado al espacio público, pero también del espacio público al espacio privado. Es un diálogo. Evidentemente, psicología tradicional, liderazgo, directividad, eficiencia. La psicología política, por eso, no puede ser más que interdisciplinaria. En este nivel, lo que estamos tratando de hacer es a viejos problemas renombrarlos y al renombrarlos, dar la posibilidad que acontezcan nuevas soluciones junto con las personas y junto con los especialistas. ¿Qué implica esto? Nuestra inserción directa en el ámbito de la habitabilidad, de la convivencia, de la diversidad y de las asimetrías socioculturales. Finalmente, la psicología política está obligada a volverle a poner nombre a aquello que pueda ser el encuentro, y ese es el origen de la política. El diálogo que se traduce en norma. No hay ley si no hay norma que se respete y que se haga ley. Hacer las cosas al contrario no basta. Tenemos que encontrar esa doble relación. Por tal motivo, la psicología política, y este evento es la mejor muestra, es sinónimo de resistencia. Este congreso, con el tema de territorios, fronteras y transformación social, está lleno de retos, lleno de diálogos, lleno de estudios, lleno de autores, pero ha tenido sobre todo la estructura del programa 4 ejes: ciudad, cultura, calidad de vida y diseño de políticas públicas. A partir de aquí, el reto de la diferencia es en nosotros. Por tal motivo, les doy la más cordial bienvenida. Les agradezco su apoyo y empezaremos en breve a dar inicio a este programa.